El día de hoy nos toca estudiar el capítulo 2, empezar el estudio en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. El texto que nos toca estudiar hoy es capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 7, que es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Pero antes de entrar en el detalle de este estudio del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, es necesario que nosotros hagamos una revisión de algunos conceptos y palabras, porque mal haría yo en entrar en profundidad en el estudio del libro de Apocalipsis omitiendo estas aclaraciones que deben ser hechas, porque tal como está escrito aquí, dice, revisando conceptos y palabras, antes de entrar en los detalles del mensaje a las 7 iglesias de Jesucristo, debemos revisar y aclarar un par de conceptos que han estado oscuros y mal entendidos por demasiado tiempo. Digo yo que haría mal en pasar por alto esta aclaración, porque si no entendemos bien dos conceptos bíblicos cruciales, fundamentales, los cuales son, número 1, ¿qué es la iglesia? Y número 2, ¿quiénes son los santos? Entonces, pues haríamos mal, porque sin entender bien estos dos conceptos de qué es la iglesia y quiénes son los santos a la luz de la revelación escritural, a la luz de la palabra de Dios, es muy probable que nos perdamos y que no encontremos la verdad que tanto deseamos encontrar. Así que hagamos esta aclaración, revisemos este par de conceptos. Empecemos por decir, ¿qué es la iglesia? Eclesía es una palabra que viene del griego y significa una convocación a una reunión para personas que tienen un común propósito. La palabra eclesia o eclesía del griego, pues, es una palabra que ya existía antes de la iglesia y se usaba para describir una convocatoria a personas que comparten un común propósito. Ahora, en relación a la iglesia, el propósito de la reunión hace que esta iglesia sea o no sea parte de la iglesia verdadera de Jesucristo. Voy a repetir esto que acabo de decir porque es muy importante. El propósito de la reunión hace que la iglesia sea o no sea parte de la iglesia verdadera de Jesucristo. Y este propósito es una unión real, voy a marcarlo, es importante, lo estoy marcando, es una unión real, viva y personal con el Señor Jesucristo a través de la fe en Él como Emmanuel, Dios hecho hombre y nuestro Salvador personal. Esto significa que una iglesia es verdadera cuando la motivación, cuando el propósito de la reunión es una unión real, viva y personal con el Señor Jesucristo, a través de la fe, a través de creer que Él es Emmanuel, Dios hecho hombre y además nuestro Salvador personal. Eso define una iglesia y define a una iglesia verdadera, porque hay iglesias que no son verdaderas. La palabra lo dice, vamos a ver cómo lo dice la Biblia. Vamos a leer esta porción que está escrita en la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios. Capítulo 1, verso 13, dice así: en Él, Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, repito, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quiénes son parte de la iglesia verdadera? Pues los que habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, la garantía de nuestra herencia hasta la redención al final de los tiempos de la posesión adquirida para alabanza de la gloria de Dios. Esta definición pudiera parecer complicada, pero en realidad es muy sencilla y puede decirse en otras palabras de esta forma: la verdadera iglesia de Jesucristo está conformada por aquellos creyentes en Jesucristo que, al haber oído la palabra de salvación, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y quienes estamos aguardando el día que se nos entregue el trofeo de la vida eterna en la fe de Jesucristo. Este otro pasaje de Primera de Corintios lo podemos leer aquí, lo voy a marcar para que lo puedas leer. Dice, Primera de Corintios 12 y 13 dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y este pasaje o este texto lo que hace es agregar un poco a lo anterior. Es decir, podemos saber que en la fe de Jesucristo todos somos uno, sin importar raza, color de piel, nacionalidad. Si hemos creído en Jesucristo, todos somos un cuerpo en el Espíritu de Dios. Así que ya tenemos la definición de qué es una iglesia. Y permítanme, por favor, remarcar esto. La marca religiosa, pues, no tiene mayor importancia, porque no por ser católico o protestante o evangélico es que se nos concede entrada al paraíso de Dios, sino que se nos concede la entrada al paraíso de Dios gracias a la promesa de la vida eterna por haber conocido al Señor Jesucristo como un Salvador personal en nuestra vida, como el Salvador personal nuestro. Esa es la entrada al paraíso. Eso es esa experiencia de haber conocido a Jesucristo como un Salvador personal, como nuestro Salvador personal, es lo que nos hace parte de la iglesia verdadera de Jesucristo. La iglesia no es, pues, no debe ser vista como un edificio, porque la iglesia es un grupo de gente que ha experimentado la salvación por la fe de Jesucristo y que son los llamados a recibir la promesa de la vida eterna y de la gloria de Dios en el paraíso de Dios. Eso es la verdadera iglesia. Y el propósito de nuestros estudios es poder compartir la verdad. Así que, ¿cómo podría yo seguir adelante? ¿Cómo podría yo entrar en el detalle de las 7 iglesias, empezando con Éfeso, saltándome esta revisión de estos conceptos tan importantes y tan claves en nuestro camino de entender el plan de Dios? Pero hay un poco más. También tenemos que aclarar esto otro. ¿Quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? La tradición religiosa católica, nuestra tradición religiosa latina, acostumbra a elevar a la categoría de santo a determinadas personas ya fallecidas que han tenido una vida religiosa sobresaliente y que han probado, entre comillas, su excelencia espiritual a través de haber realizado milagros cuando estaban vivos. Eso es un santo en la manera de entender la santidad en la Iglesia Católica. Y tenemos que aprender algo el día de hoy.
no está de más decir que yo no estoy en contra de la religión católica, yo no quiero ofender a los católicos, yo no quiero ofender al Papa, les deseo lo mejor. Pero mi deber como cristiano, como maestro de la Biblia, es enseñar la verdad. Por lo tanto, tengo que hacerlo de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible siempre es presentar los textos bíblicos que aclaran conceptos importantes. En este caso, vamos a leer lo que dice la Biblia. ¿Qué es un verdadero santo a la luz de la Biblia? Acá dice que la Biblia dice que cada verdadero creyente en Cristo, cada persona que ha experimentado la salvación a través de la fe en Jesucristo, experimentando el nuevo nacimiento por medio del arrepentimiento y el hacer a Jesucristo Señor de nuestras vidas, o sea, un verdadero creyente. Dice la Biblia que cada verdadero creyente en Cristo, sea que esté vivo o que haya muerto, es un santo a los ojos de Dios. Aún si este creyente actúe como santo o no. Vamos a leer qué dice la Biblia en 1 Corintios, estoy marcando el texto, 1 Corintios 1, versos 1 y 2. Pablo dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En esta salutación de Pablo a los hermanos, a los creyentes en Corinto, la iglesia de Corinto, Pablo dice algo bien importante que nosotros debemos aprender el día de hoy y no olvidarlo nunca jamás. Dice Pablo: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Esto es bien importante porque dice a los santificados, es decir, los que ya son santos. Es importante notar el tiempo verbal. Santificado en Cristo Jesús es el tiempo pasado, es decir, fuimos ya, hemos sido hechos ya santos en Cristo Jesús, pero a la vez y al mismo tiempo somos llamados a ser santos con todos los demás que en cualquier otro lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene que explicarse con lo siguiente que voy a decir. Hay una santidad posicional y hay otra santidad motivacional. Somos santos, la santidad posicional significa que somos santos en los méritos del Señor Jesucristo. Y la santidad, la segunda, la santidad motivacional significa que estamos llamados a imitar su santidad el resto de nuestras vidas. Y ciertamente no somos perfectos, no hay creyente perfecto, no hay persona que haya alcanzado la perfección, ninguna. Desde Adán hasta el que nació el día de hoy, ningún ser humano ha alcanzado la perfección a la imagen de Jesucristo. Pero tenemos esas dos santidades, por decirlo de esa manera. La primera, repito, la posicional. Los creyentes en Cristo somos santos en los méritos del Señor Jesucristo. Por lo que Él hizo en la cruz, nosotros fuimos perdonados y fuimos justificados delante de Dios en esos méritos de nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. Y a la vez estamos siendo llamados por Dios para caminar en santidad el resto de nuestra vida terrenal, es decir, para dejar lo pecaminoso, para dejar las borracheras, para dejar la fornicación, para dejar los robos, los hurtos, el mal carácter, etcétera, 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 porque estamos llamados a imitar la santidad de Jesucristo. Cuando nosotros entendemos la diferencia entre estos dos conceptos, la santidad posicional en Jesucristo y la santidad motivacional que nos llama a imitarle a Jesucristo y a tratar de ser mejores cada día
es que nosotros nos podemos ubicar bien y podemos entender entonces ahora estos dos conceptos claves. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Y quiénes son los santos en Jesucristo? Porque quiero cerrar esta parte, esta meditación, con esta frase o esta idea. Los santos, pues, a la luz de estos pasajes, no son aquellos que canoniza el Papa de la Iglesia Católica. Los santos son los redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, es decir, los que son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esos son los santos. Todos los que hemos recibido a Jesucristo somos los santos de Jesucristo. No es necesario que yo tenga una vida espiritual, religiosa, sobresaliente, aunque estamos llamados a eso, pero no es necesario que yo haya, fallecido y haya demostrado en mi vida terrenal esa excelencia religiosa y que haya realizado milagros para que un día el Papa de turno me canonice a mí y me convierta en otro santo de la Iglesia. Eso no es verdad, eso es una mentira y es mi deber enseñar la verdad de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando se canoniza un santo? Pues la pregunta tiene que ser vista desde dos perspectivas. ¿Qué es lo que pasa aquí en la tierra y qué es lo que pasa en el cielo? Empiezo respondiéndote qué es lo que pasa en el cielo. Cuando el Papa canoniza cualquier santo, acabamos de ser testigos hace unos días de la canonización de un nuevo santo allí durante la visita del Papa a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa en el cielo cuando el Papa canoniza a un santo? ¿Qué hay? ¿Qué ocurre? ¿Hay alguna ceremonia, una graduación, alguna promoción a un nivel superior de esa persona a la que se refiere la canonización? Pues déjame decirte esto, en el cielo no pasa absolutamente nada con la canonización de un santo, porque no somos nosotros los hombres, con todo respeto al Papa y a la fe religiosa de los católicos, nosotros no somos los hombres, ningún hombre, ni el Papa, ni sus obispos, absolutamente nadie tiene injerencia en la economía del reino de Dios, del paraíso, en la casa del Dios. La autoridad es ejercida por Dios y nosotros no cambiamos nada con canonizar santos. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que pasa en la tierra cuando el Papa canoniza un nuevo santo? Puede sonar brusco, pero yo te tengo que decir la verdad, es mi deber. Cuando el Papa canoniza a un santo, lo que ocurre aquí en la tierra es una nueva oportunidad, una oportunidad diferente de seguir en la idolatría que Dios abomina, que Dios rechaza, que Dios no quiere, porque Él escribió en su palabra: no te hagas imagen de nada de lo que está en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. Dios no comparte su gloria con nada y nosotros no debemos hacernos imágenes de nada en absoluto, porque eso es idolatría. Te agradezco tu atención. Espero de todo corazón, tengo la esperanza que lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy enseñando, va a servir para que tú entres en el camino de conocer la verdad. Y aunque esta verdad tenga que confrontar tus convicciones anteriores, porque la tradición religiosa, lamentablemente, está repleta, está llena de muchos errores doctrinales. Y es nuestro deber encontrar la verdad de Dios. Gracias. Dios te bendiga. Y nos vemos, Dios mediante, el día de mañana para por fin entrar en el estudio del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, comenzando con el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dios te bendiga ricamente este día, a ti, a tu familia, a tus negocios y a todo lo que te envuelve y te rodea. En el bendito nombre de Cristo Jesús.